Hoy he venido a descubrir cómo funciona el negocio del agua a domicilio. Desde fuera parece un negocio simple, cargas agua, la llevas y ya. Pero cuando hablas con quienes viven de esto cada día, descubres que aquí dentro hay mucho más de lo que imaginas. ¿Cuáles crees que son los mayores errores que comete la gente al intentar entrar en este negocio? Pensar que este negocio es comprar agua y vender agua. Son 365 días al año de servicio. Porque una cosa es vender agua y otra muy distinta es ganar dinero repartiéndola. ¿Qué puede facturar una empresa de distribución de agua? La que más factura en España factura 279 millones de euros al año. O sea que imagínate la dimensión de este sector. Sí, un negocio millonario con un producto que todos consumimos a diario, pero con una complejidad y unas reglas que muy poca gente se imagina. 3/4 parte del precio del agua es el transporte. Este es el negocio del agua a domicilio como nunca te lo han contado. ¡Vamos a verlo! El agua a domicilio es uno de esos servicios que usamos sin pensar demasiado. Pero, ¿cómo funciona este negocio por dentro? Para descubrirlo, he venido a hablar con Juan, socio de Fontoasis, una de las empresas referentes en este sector. Para la gente que no lo conozca, Juan, ¿cómo funciona el servicio de agua a domicilio? Es muy sencillo. Realmente lo que hacemos es que llevamos agua al cliente cuando el cliente la pide o la necesita. Tan sencillo como eso. Eso es, digamos, el concepto básico. A partir de ahí, pues tenemos una serie de herramientas, ¿no? O bien tenemos unos pautas automatizadas para el cliente de gran consumo, o tenemos una página web o una aplicación telefónica en donde el cliente puede hacer el pedido cuando realmente la necesita. Al cliente le damos un dispensador, le damos 5 botellas y un botellero para que las botellas estén bien apiladas y le sea mucho más práctico cogerlas. Y a partir de ahí el servicio se pone en marcha a medida que el cliente va necesitando agua. ¿Y cuál sería el coste de este servicio? El coste medio de la botella va en torno a los 8 euros. ¿Y cuáles dirías tú que son las ventajas, por ejemplo, de este servicio versus que alguien vaya a comprar el agua al supermercado? ¿No? Esa es la eterna pregunta, ¿no? ¿Por qué en el supermercado me cuesta esto y aquí tengo que pagarlo aquí? Bueno, cuando tú compras agua en el supermercado, tú te desplazas, coges el agua, te la llevas a ti misma y la llevas a tu casa. Y normalmente luego ese plástico lo tienes que gestionar. Con nosotros te olvidas de todo esto, te olvidas de tener que buscar, de cargar con el agua. Cuando vas, no vas por 1 litro, vas por 15, 20, 30, 40 litros y eso al final, si no tienes ascensor, es complicado. Luego tienes que gestionar el plástico. Te ocupa sitio en la nevera si la quieres fría. Tienes que emplear un cazo o un microondas si la quieres caliente. Y todo eso lo ahorramos nosotros. Por ejemplo, a nivel de precios, ¿hay una diferencia de precios? ¿Es el mismo precio, digamos, por 19 litros de agua en el supermercado versus la botella que ofrecéis? No es tanto un tema de si es en el súper o no, porque los precios son muy similares, es qué tipo de agua y de dónde viene. 3/4 parte del precio del agua es el transporte. Por lo tanto, un agua que venga, por ejemplo, de Mallorca, no puede ser más cara que un agua que venga, por ejemplo, de León. ¿Por qué? Pues porque hay un transporte por en medio y hay un mar por en medio. Por lo tanto, es más el tipo de agua. Las aguas mallorquinas, por ejemplo, son muy baratas. ¿Por qué? Porque kilómetro cero, las traes de aquí directamente. La comodidad es, sin duda, una de las claves del éxito de este servicio. Pero aquí viene lo interesante. Detrás de cada botella hay un negocio que mueve cifras que no te esperas. Juan, ¿cuál es el producto que más vendéis y el más rentable para vosotros? Bueno, el que más vendemos, evidentemente, es la botella de 19 litros y el que tiene más demanda, ¿no? Porque ofrece un servicio integral, la fuente te pone el agua calentita o fresquita. También es el más rentable porque es el que más vendemos, ¿no? En este negocio los márgenes son pequeños, evidentemente, mientras más vendes, más ganas. Y Juan, ¿cuál sería la rentabilidad, por ejemplo, de una botella como esta? Bueno, es variable. Y digo que es variable porque va en función también de los procesos internos de la empresa. Mientras más inversión hay, al final son menos rentabilidad tienes porque es un dinero que tú has gastado. No es tan sencillo como compro a este precio y lo vendo a este otro precio. Pero para que te hagas una idea, puede ir entre un 5 y un 25% la rentabilidad por cada botella. Después de descontar, digamos, todos los gastos, ¿no? Sería todos los gastos. La rentabilidad neta, Eso ¿no? es. ¿Qué puede facturar una empresa de distribución de agua a domicilio? Pues mira, te voy a decir la que más factura en España, que es mi competencia, factura 279 millones de euros al año. O sea que imagínate, nosotros no, ni mucho menos estamos en esa cantidad, pero eso lo que nos da un poco una idea es la dimensión de este sector. En este sector tenemos cabida todos, por eso la competencia siempre es bienvenida. Hay empresas que facturan 100.000 o 100.000 euros al año para una sola persona, es un autoempleo, las medianitas 2 millones, 3 millones. Y por ejemplo, en vuestro caso, ¿cuál ha sido la evolución de ventas en los últimos años? Este año vamos a cerrar prácticamente los 2 millones de euros de facturación y cada año crecemos un 10%, 11, 12, depende un poco del año. O sea que has visto una evolución y ahí la demanda por agua embotellada a domicilio ha crecido, ¿no? Ha crecido. ¿Qué tipo de inversión habéis tenido que realizar para llegar hasta donde estáis aquí hoy en día? El local es importante, un local que te permite trabajar operativamente
bien, que puedas tener un sitio donde puntualmente puedas atender a un cliente, pero sobre todo necesitas una gestión eficaz. Y la gestión eficaz, cuando tienes muchos clientes, solo se consigue con un software. Si tienes el software apropiado, puedes tranquilamente trabajar con el número de clientes que tú quieras. Realmente estos números impresionan, pero las cifras no explican nada si no se entiende cómo se ha llegado hasta aquí. Porque antes de facturar millones, antes de tener equipo y antes de hablar de rentabilidad, hubo una decisión que explica por qué este negocio funciona. Juan, ¿por qué decidisteis entrar en el negocio del agua embotellada a domicilio? Y en mi caso era un plan B, un cambio un poco de vida, volver a mi isla que estaba destinado en otro sitio, y además es un producto de primera necesidad y con lo cual pensamos que nunca iba a faltar agua en ninguna casa. ¿Cuándo empezasteis? Cuéntanos un poquito cómo fueron los inicios. Pues esto empezó más o menos antes del 2000, en el 97-96, estábamos bajo otra denominación diferente, combinábamos con servicios de vending y poco a poco se empezaba a introducir en el mercado este tipo de servicio que venía de Estados Unidos y nuestros clientes empezaban a pedirnos este tipo de servicio y lo que empezó como un producto más, una prueba, al final se convirtió, digamos, en el principal producto. De hecho, dejamos de llevar todo temas de vending y nos enfocamos a partir del 2001 única y exclusivamente al agua. ¿Cuáles han sido vuestras estrategias para penetrar en el mercado compitiendo contra gigantes, por ejemplo, de Estados Unidos? La estrategia ha sido siempre, digamos, el leitmotiv de esta empresa, ¿no? Y es tratar al cliente como te gustaría que te trataran a ti. Por lo tanto, nosotros nos ponemos siempre mucho en el lugar del cliente. Muchas veces se tiende a pensar que el cliente siempre tiene la razón y eso no es del todo cierto, porque el cliente no sabe tampoco cómo funciona una empresa. Y cuando tú al cliente le explicas realmente por qué hace las cosas, las entiende. Y si las entiende, está contigo durante mucho tiempo. ¿Y a nivel de precios podéis competir, por ejemplo, con una gran multinacional? No queremos. O sea, las empresas grandes, sobre todo para entrar en concursos públicos, bajan el precio muchísimo. Nosotros hace ya tiempo que desistimos de ese tipo de prácticas porque al final los servicios hay que cobrarlos. Está claro que competir contra una multinacional no es fácil, pero tampoco es imposible, porque hay cosas que las grandes empresas no pueden ofrecer, y Fontoasis lo ha entendido a la perfección. Ahora, para ver si todo esto se sostiene de verdad, quiero entender cómo funciona la logística de este negocio en el día a día. Vale, ahora vamos a hacer un pequeño tour a la nave para ver cómo está estructurada la empresa. Como veis, la estructura es muy sencilla. Esto es una nave industrial en donde tenemos sectorizado, ¿no? Por una parte tenemos las oficinas que están en la parte de arriba. Es el cerebro de la empresa, donde se gestiona toda la relación con el cliente, todos los temas administrativos, y también es donde está la zona B+D, que es donde pensamos mi socio y yo en que podemos mejorar cada día, porque esto no pasa por quedarse así, sino pasa por ir mejorando, porque el mercado evoluciona. Buen punto, me ha gustado lo de cerebro, porque al final son oficinas, pero es donde pasa la magia y todo lo que tenéis que hacer para que la empresa funcione. Tal cual. Luego aquí abajo está la parte de desinfección. Esta es una parte de saneamiento. Para nosotros es muy importante. La seguridad alimentaria en este sector es vital. O sea, tú no puedes permitir que un cliente tuyo se te ponga malo. Todas las máquinas llegan aquí cada día, se desmontan, se desinfectan para que al día siguiente vuelvan a ser repartidas a los clientes. Aquí tenemos, digamos, un poco las máquinas que se pueden ir llevando. Tenemos varios modelos, de los más sencillos a los que son un poquitín más nuevos, y va en función también del cliente, ¿no? A veces hay clientes, como por ejemplo obras, que la fuente está, digamos, a pie de obra, que no precisa de modelos que sean tan modernos o tan avanzados, y cosas más sencillitas. Entonces tenemos siempre un producto para cada cliente. La zona de taller, que es donde se reparan las máquinas, porque al final son elementos muy sencillos tecnológicamente hablando y se acaban estropeando. Llevan una parte electrónica que también es la que más suele fallar. Entonces llegan aquí, se arregla y vuelven otra vez al circuito. Van a desinfectar y vuelven al circuito otra vez. ¿Cuál es la vida útil de una máquina de estas de agua? Te puede dar perfectamente entre 8 y 10 años. Lo que pasa es que ya hay máquinas que cuando llegan ese tiempo, a veces por imagen preferimos cambiar. Luego tenemos aquí la parte, digamos, de agua. Está dividida en dos partes, lo que es el formato más tradicional, donde tenemos el formato de 1,5 litros, medio litro, que trabajamos con primeras marcas, y luego tenemos la parte, digamos, de la referencia número 1, que es el botellón de 19 litros. Vale, que ese es el producto estrella, ¿no? Sí, este es el agua mineral natural, la tenemos de un manantial que está muy cerquita de una marca muy famosa. Estamos muy contentos, siempre hemos buscado un agua que primero sea agua mineral natural, porque queríamos tener una referencia que fuera natural, que no fuera preparada, y luego que tuviera un sabor agradable. Y luego aquí tenemos un área de almacenaje y también tenemos de reparación nosotros reparamos nuestras propias jaulas, porque a veces se suelen estropear. Vale, y estas serían las jaulas que comentas, ¿no? Eso es, esas son las jaulas en donde metemos las botellas. Es un elemento que lo que hace es que primero prolonga la vida útil de la botella y segundo te asegura que el transporte no sufre. ¿Qué es lo más delicado de manejar en la operativa? Bueno, lo delicado es saber a quién tienes que ir
cuando tienes que ir, ¿no? O no están en casa o solamente están a una hora muy concreta o tengo que dejar el agua al vecino porque no estoy. Entonces, ese tipo de cositas que hacen que nos salgamos un poquitín del protocolo, que es muy sencillo, es con lo que tienes que tener un poquitín más de cuidado para poder dar el servicio como corresponde. ¿Y cómo controláis el inventario de, por ejemplo, las garrafas, los dispensadores, los retornos? Todo va informático. Con el volumen que tenemos es imposible hacerlo todo manual y todo va con un software que nos ayuda. ¿Cada cuánto pedís agua? ¿Cuál es, digamos, el ciclo desde que pedís hasta que os llega? Aquí a diario prácticamente viene un tráiler de agua, con lo cual es casi una rueda. O sea, tal como llega el tráiler, se va con botellas vacías y así, de lunes a viernes. Con el paso de los años, Fontoasis ha construido un centro logístico perfectamente adaptado a sus necesidades. Y aquí se nota la experiencia acumulada. Viendo cómo funciona todo por dentro, queda claro que este negocio solo se sostiene si cada pieza encaja perfectamente, porque no hay margen para improvisar, y es justo ahí, en el día a día, donde aparecen las partes más duras, las que casi nunca se cuentan. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que habéis pasado? Los momentos en los cuales tienes que tomar decisiones, en los que ves que con la estructura que tienes no puedes alcanzar metas más grandes y necesitas pues, hacer una inversión y mejorar infraestructuras, crear una política de empresa más o menos mediana, y el miedo a que salga mal pues a veces es fuerte. Juan, ¿qué es lo más duro de este negocio que poca gente conoce? Es pensar que casi son 365 días al año de servicio, salvo los festivos. Nochebuena se trabaja hasta mediodía nada más, porque nuestro horario es hasta las 3. Una cosa que a mí a nivel personal me duele bastante y es que cuesta mucho ganarse la confianza de un cliente, pero cuesta muy poco perderla. Por eso tienes que ser efectivo siempre el 100% de tu tiempo. Y si cometes un error, tienes que solventarlo de la mejor manera posible. ¿Cuáles crees que son los mayores errores que comete la gente al intentar entrar en este negocio? Pensar que este negocio es comprar agua y vender agua, nada más, y quedarse en eso. Este negocio es sencillo en la ejecución, pero difícil en la planificación. O sea, hay que planificarlo todo muy bien para que luego la ejecución sea sencilla. Y tener en cuenta que siempre hay imprevistos, que siempre hay cosas que no salen bien, siempre hay inversiones que haces y que no fructifican como tú habías pensado. Y eso es lo que hace que vayas más o menos desahogado. Cuando una empresa va ahogada es cuando empieza a tener carencias en el servicio. ¿Y qué factores, digamos, ponen en riesgo vuestro negocio a nivel de costes? Por ejemplo, las botellas, la gasolina. ¿Cuáles son los que pueden poner en riesgo la rentabilidad del negocio? El primero y fundamental, los gobiernos. Sí, esto es así, da igual el color que sea, pero si un gobierno se empeña en hacer que las empresas pequeñas, medianas, paguemos el pastel de todos, es cuando nosotros tenemos problemas. Por ejemplo, y vosotros habéis sufrido, le hacía una entrevista a un empresario que tenía una fábrica de hielo, me contaba del impuesto del plástico, que había subido un montón el coste. En vuestro caso entiendo que también, ¿no? También, efectivamente. Al final, cuando hablas de costes, te das cuenta de que el mayor no siempre es el combustible, ni el plástico, ni los vehículos. Muchas veces el verdadero reto está en encontrar y mantener a las personas adecuadas para que todo esto funcione. ¿Es difícil encontrar repartidores cualificados o es uno de los retos que tenéis como empresa? O sea, repartidores hay muchos. Ya no te digo que sean ni buenos ni malos, pero que cumplan un poco con las expectativas que nosotros buscamos en un repartidor no es tan fácil. Nuestro repartidor tiene que ser empático, tiene que entender al cliente, porque al final el repartidor es nuestro primer comercial. Si no entiende las necesidades que tiene un cliente o los problemas que puede tener, al final no va a dar un buen servicio. O sea, que dirías que esas son las cualidades que tiene que tener un buen repartidor. Sí, aparte de ser cuidadoso con el vehículo y sobre todo cómo conduce. Lo que no podemos permitirnos es que un repartidor atropelle a alguien por ir más rápido de lo que toca. Y por ejemplo, a nivel de salario, ¿qué puede estar cobrando un repartidor de los vuestros? Te voy a decir todo, lo que pueden estar cobrando y lo que cobran más o menos. Un repartidor puede estar cobrando desde 20.000 euros brutos anuales hasta 35.000 euros brutos anuales. Con nosotros más o menos normalmente entre 30 y 35.000 euros brutos es lo que cobra un repartidor anual. ¿Qué dirías tú que es lo más duro de este trabajo? El peso. Lo que es cargar el peso. Al principio muy bien, pues ya poder llevar 4 o 5 horas repartiendo sí que se hace un poco pesado. Y por ejemplo, ¿cuál dirías tú que son las cualidades que tiene que tener un buen conductor para hacer su trabajo de forma eficiente? Tiene que ser muy dinámico. Ya no tanto conoces de las carreteras y demás, porque ahora mismo con el GPS es muy fácil, pero sí ser dinámico, tener trato con los clientes, tener esa confianza con el cliente ayuda mucho a la velocidad, a la dinámica. ¿Y cuál dirías tú que son las cosas que te motivan para hacer ese trabajo día tras día? Mira, realmente me gusta conducir. En mi opinión, un repartidor es clave en cualquier negocio que lo necesite, pero en este especialmente, porque no solo entrega un producto, sino que construye la relación con el cliente. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver por qué empresas pequeñas como esta pueden competir y ganar frente a multinacionales mucho más grandes. ¿Y cuáles dirías tú que son las ventajas, por ejemplo, de una empresa como la vuestra que opera a nivel local versus una gran multinacional que llega a un mercado e intenta conquistarlo?
Bueno, ventaja respecto a una grande tiene pocas, y te explico por qué. En una empresa grande tiene todos los medios posibles para hacer las cosas bien si quiere. Otra cosa es que quiera, pero tiene todos los medios posibles. Ahora, hay algo que no puede competir con una empresa pequeña. Conoce a sus clientes. Y hoy en día el cliente busca que empaticen con él, busca que le den un servicio como corresponda, busca que si tiene un problema pueda hablar con una persona que le vaya a ser resolutiva y no hable con un call center que le diga no se preocupe, le pasaremos este tema al departamento correspondiente, le llamarán. La cercanía, ¿no? Y digamos que si tienes un problema te lo van a solucionar. Y por ejemplo, un cliente que esté utilizando otro servicio, ¿cómo es de difícil para vosotros captar ese cliente? Tengo que decir que nosotros nunca, y esto es por concepto, nunca vamos a quitar un cliente de la competencia. A nosotros no lo han hecho, ¿eh? Hemos tenido situaciones muy graciosas de encontrarnos en un cliente una fuente al lado de la nuestra de otra empresa. Lo que pasa es que los clientes te vienen porque hay una falta de servicio, hay una falta de entendimiento, hay un precio que a lo mejor no está acorde a la calidad recibida, un producto que a lo mejor no es el que ellos demandan, y entonces los clientes nos vienen. No hace falta que vayamos a quitarle nunca a nadie. ¿Crees que el agua a domicilio, o sea, el negocio en el que estáis vosotros, os va a permitir seguir creciendo? ¿Las grandes empresas pueden acabar dominando el mercado? Bueno, las grandes empresas ya dominan el mercado, pero un 0,5% de facturación de una empresa grande es un pastel enorme para el resto de empresas, con lo cual hay espacio para todo el mundo. No hay problema. En la empresa grande lo bueno que tiene es que te abre el mercado. Toda la parte de promoción, como tiene muchísimo más dinero, tiene muchas más posibilidades, ellos hacen una inversión tremenda. Entonces, mucha gente que no sabe que le podemos llevar el agua a casa se entera por las empresas grandes, con lo cual coexistimos perfectamente. Juan, ¿cuáles son vuestros canales de venta actualmente? Trabajamos con domicilios particulares, con empresas y también damos cobertura a eventos. ¿Y cuál es, digamos, el más importante para vosotros? Bueno, está muy repartido, ¿no? Antes del COVID, si no me equivoco, era un 70% empresa, 30% domicilio, pero con la llegada del COVID, que dio un poco el espaldarazo a abrir este mercado un poquitín más a los hogares, estamos más o menos en un 50-50. Wow. O sea, estamos muy repartidos. O sea, que habéis incrementado mucho la parte de casa, de domicilio, desde COVID. Eso es, pero bueno, también tiene una explicación. El número de domicilios que hay presentes en Mallorca es mucho mayor que el número de empresas que hay en Mallorca. Claro. Con lo cual es más fácil llegar a hacer clientes nuevos de domicilio que no en empresas. Y por ejemplo, a nivel de rentabilidad, ¿qué canal es más rentable para vosotros? Son iguales, porque nuestras políticas de precio están hechas para que no tengas que... Porque si no, ¿sabes qué pasa con estas cosas? Si tú al final tienes dos clientes, empresa y domicilio, y uno es más rentable que otro, al final sin querer estás generando clientes de primera y clientes de segunda, porque vas a tener que elegir a quién le das mejor servicio, en un caso de duda, a una empresa o a un domicilio, pues al que me hace ganar más dinero, y no queremos que eso pase. Y a nivel de marketing, ¿cómo captáis estos clientes? ¿Tenéis un equipo comercial o utilizáis la parte online? Tenemos 4.000 comerciales que son nuestros clientes. Ese es sin duda el más fructífero canal, digamos, de captación de clientes. Y luego también está Internet. Nosotros, nuestro posicionamiento es muy bueno y este servicio es uno de estos raros que a la gente le da por mirar en Internet a ver si existe este tipo de oferta y nos encuentran por ahí siempre bien posicionados. Pero el que hace que esos clientes se conviertan en clientes de verdad es el boca a boca. La verdad es que da gusto hablar con Juan, porque entender que tus mejores comerciales son tus propios clientes es algo muy poderoso, algo que no todo el mundo es capaz de ver y que es clave para cualquier negocio. Y después de escucharle, no pude evitar preguntarle cuál es su visión para Fontoasis en los próximos años. Juan, ¿cuál es el siguiente paso para crecer en vuestro caso? Bueno, en nuestro caso es una línea más o menos continuista. O sea, ¿qué quiere decir? Siguiendo cuidando los protocolos y innovando cuando tengamos que innovar. ¿Dónde te gustaría ver Fontoasis en los próximos años? ¿Cuál es vuestro objetivo? Nuestro objetivo es crecer en facturación como es normal, que sigamos manteniendo la rentabilidad, si podemos aumentarla mucho más, pero sobre todo el principal objetivo, que es lo que va a dar paso a que esas dos se cumplan, es no perder la esencia. Queremos todavía que el cliente sepa que tiene una persona detrás y que conoce sus problemas y que sabe cómo atenderlo. Juan, muchísimas gracias por dar a conocer este negocio desconocido para muchos. Un placer. Y muchísima suerte. Nada, muchas gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y si quieres seguir conociendo cómo funcionan negocios desde dentro, no olvides de suscribirte y te dejo por aquí 2 vídeos súper interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!